Ahora está con nosotros la doctora María del Carmen. Muchas gracias, Carmen, y adelante, por favor. Al contrario. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. A mí me da un enorme gusto participar en esta charla por la invitación de mi maestra, la doctora Lucía Álvarez. Cuando yo ingresé al Centro Médico La Raza en el R1 de Pediatría, la primera persona con la que tuve contacto en el tercer nivel fue la doctora Lucía Álvarez, jefe del servicio de infectología entonces. Entonces, bueno, pues yo encantada de la vida de venir y compartirles a ustedes una experiencia relacionada a mordedura de araña violinista. Vamos a ver el primer video y posterior a eso daremos inicio a la presentación de las diapositivas. Aunque se les ve como seres repugnantes y agresivos, las arañas no atacan a la gente. La mordedura de una araña es un accidente. Muerde cuando no tiene alternativa de huida, por ejemplo, cuando queda atrapada entre la ropa y el cuerpo de una persona. Además, juegan un papel muy importante en el ecosistema, ya que su alimento principal son los insectos. Existen más de 38,000 especies de arañas. De los 3,677 géneros que hay, solo 4 producen envenenamiento severo en el ser humano. Un antiveneno es aquel que va a contrarrestar los efectos de cualquier veneno, llámese por víboras, arañas u otros animales ponzoñosos. El antiveneno en realidad son anticuerpos que atacan al veneno y de alguna manera lo eliminan. Pretendemos generar un banco de venenos de tarántulas porque los compuestos que tienen estos venenos son muy interesantes, pueden servir como biopesticidas. Encontramos una toxina en un veneno de una tarántula chilena que tiene actividad en ciertas células del corazón y puede a lo mejor en un futuro servir como un fármaco para evitar arritmias cardíacas en nosotros los humanos. Existen 2 arácnidos tóxicos en nuestro país, araña capulina y araña violinista, que son sus nombres comunes. Loxoceles es el nombre científico. Deriva de las raíces griegas loxos, curvas, y quelos, patas, es decir, patas curvas. Estas arañas llamadas violinista, por esta característica que tienen aquí en el dorso del cefalotórax, es una forma de violín con el mástil hacia el abdomen. Si ven, ellas no hacen una telaraña muy estructurada, sino más bien una especie de seda, donde utilizan para poner sus huevecillos y también para en la vida normal donde ellas están, para que sus presas se atoren y ellas puedan comerlas, ¿no? Normalmente esta araña se alimenta de insectos pequeños, de mosquitos, moscas, larvas. Este arácnido es muy peligroso, de elevada toxicidad, se desplaza rápidamente. Es lucífugo, es decir, huye de la luz. Las dimensiones de este arácnido pueden alcanzar hasta 14 milímetros o los 2 centímetros con sus patas extendidas, como ustedes pueden identificar. En realidad, la intoxicación es a partir de una mordedura, no de una picadura. Una intoxicación por un animal ponzoñoso se considera como una urgencia médica. Y todos los médicos que se encuentran en áreas de primer contacto, áreas de urgencias, deben tener una información al menos general para ofrecer un tratamiento de soporte para los pacientes intoxicados por animales ponzoñosos. La mayor parte de los pacientes no experimentan la mordedura. Algunos pacientes llegan a describirla como el lancetazo de un alfiler y a partir de ahí se conforma una roncha de color rojo que se extiende, se conforma una vesícula, una ampolla que se llena de sangre y periférico a esto hay una placa de color violeta. Esto se asocia a dolor intenso, cuando menos durante 72 horas. Hay lugares en la República que son endémicos, es decir, que tienen una mayor incidencia de casos. Sonora, Chihuahua, el Bajío. En el Distrito Federal estaría considerado como una zona de mediana incidencia. Las medidas para disminuir las intoxicaciones radican en evitar el desarrollo de telarañas. Es decir, que tenemos que ser muy cuidadosos, muy persistentes en evitar el desarrollo de las telarañas a través de limpieza exhaustiva.
la vigilancia detrás de los cuadros, debajo de los muebles, debajo de los sillones, sobre todo detrás de los cuadros, que son los lugares donde escogen los arácnidos para estar protegidos de la luz del sol, sobre todo araña violinista. Evitar el uso masivo de insecticidas que pueden condicionar daños a la salud que pueden ser extremadamente graves, que van desde intoxicaciones agudas que ponen en riesgo la vida o de situaciones crónicas que pueden afectar la médula ósea de los pacientes. Alertarse sobre evitar la aplicación de remedios caseros que pueden complicar la evolución de una intoxicación. Entonces, tratar de evitar esa situación porque además no vamos a terminar de erradicarlas. Nosotros y ellas vivimos en el mismo ecosistema. Así que bueno, es sobre todo mantener esa línea de limpieza. Busca este y otros videos en revistadelconsumidor.gov.mx. Y bueno, como yo les señalaba, vamos a comentar y compartir con ustedes la experiencia de este tiempo, de 1997 a la fecha. El incremento en el número de casos es notable. Cada vez más en el centro de intoxicados nosotros recibimos interconsultas por este tipo de envenenamientos. Por eso designamos a esta charla como loxocelismo pasado y presente, en donde estamos observando la presencia de este arácnido, los quelíceros inoculadores de este veneno, y señalaremos como nuestros objetivos de la plática describir la epidemiología en un centro toxicológico de la Ciudad de México, alertar sobre este diagnóstico clínico oportuno, describir el abordaje integral de un envenenamiento mortal y destacar el abordaje quirúrgico como uno de nuestros principales retos. Puntualizar parte de este diagnóstico situacional. Les hablo de 1997 porque fue la fecha en que yo ingresé a la capacitación en toxicología, pero ya había un antecedente histórico de mi maestro, el doctor Gabriel López Martín, venía del Centro Médico Nacional y a partir de 1985 él empezó a utilizar Dapsone para el control de estos envenenamientos. En nuestro país, el primer caso de loxocelismo fue reportado en el Hospital Infantil de México en el año de 1967. El comportamiento de un paciente pediátrico con loxocelismo que tuvo una evolución favorable. De ahí pues se han desprendido algunas presentaciones, pero pocos centros de intoxicados o centros hospitalarios presentan y documentan su experiencia. Podría señalar que pues no existe una evidencia con suficiente calidad, ¿verdad?, que permita orientar sobre la toma de decisiones en el manejo de estas víctimas de mordedura de araña violinista. En esta época pues había un predominio, al menos en el hospital donde yo trabajo, un predominio de afección en la edad pediátrica, las formas locales eran lo más frecuente, tenían una evolución favorable, se habían identificado 25 diagnósticos diferenciales, el tratamiento de elección pues consistía en la administración de Dapsone, algunos casos asociados con antihistamínicos, muy pocos con esteroide, se carecía de un antiveneno, de una prueba diagnóstica, por supuesto que el manejo quirúrgico podía implicar la amputación de la extremidad en las formas de víctimas, en las víctimas de formas sistémicas, y las formas locales pues requerían la escarectomía temprana, el injerto que muchas veces se complicaba. Para este entonces, pues no había una norma oficial mexicana, ni la hay ahora, ni tampoco una guía de práctica clínica que sea lo suficientemente de peso para responder muchos cuestionamientos al respecto de estos pacientes. Nuestros retos de trabajo en el Hospital de la Raza están enfocados en varios tóxicos. La epidemiología de nosotros estriba en la atención del niño que ingiere corrosivos, ocupa el primer lugar de atención en epidemiología por desgracia, las intoxicaciones por fármacos y el intento de suicidio en adolescentes, pero las intoxicaciones o envenenamientos relacionados por animales ponzoñosos nos llevó a investigar un poco más sobre este proceso del loxocelismo. Nuestros retos de trabajo en relación a este envenenamiento pues nos hacen reconocer con mucha precisión la historia clínica del padecimiento, la expresión clínica y la duración que ha tenido. Otro reto pues ha sido tener una prueba diagnóstica que pueda documentar estos casos de loxocelismo
vimos el nacimiento, desarrollo de este antiveneno de cuarta generación, propusimos una terapia de soporte efectivo a través de la inmunorregulación y después, una vez que hemos superado el diagnosticar con mejor precisión este proceso, de tener un antiveneno, de generar una terapia de inmunorregulación y de que los pacientes de las formas sistémicas sobrevivieran, pues nuestro reto más importante en el momento actual es el quirúrgico, para reparar las lesiones destructivas, necróticas de estos pacientes, porque no todos los grupos quirúrgicos son tan susceptibles para aceptar estos retos para la reparación de las lesiones. Y entonces en 1985, esta es una fotografía del doctor Gabriel López Martín, que es pionero de la toxicología clínica en nuestro país, junto con el doctor Miguel Ángel Montoya. En ese entonces, antes de la caída del Centro Médico Nacional, pues atendían el Centro de Información Toxicológica. Para 1983, el doctor Lloyd King en Estados Unidos había propuesto el uso de Dapsone para el control del oxocelismo, y ya en 1985 el doctor López Martín estaba utilizando Dapsone para el control de estas lesiones. Y como les digo, al principio en la epidemiología los niños eran los que tenían la mayor incidencia y formas locales, contrario a lo que reportan en otros países como América del Sur, donde el predominio de la afección es en niños y la gravedad se presenta más en pacientes pediátricos. Esta era la lesión característica, que es una placa livedoide, una úlcera en saca-bocado que requería de varias semanas posteriormente para la rehabilitación. Que por cierto, en la anécdota cuenta el doctor López Martín que este paciente tenía cita el 19 de septiembre del 85, cita a la que no supimos si este pacientito llegó o no. Este es el primer caso del oxocelismo sistémico que tuve oportunidad de atender en el Hospital de la Raza, de un hombre de 67 años que provenía de Cuernavaca, que había estado en un sembradío de caña de azúcar y que presentaba 6 días de evolución con una lesión dermonecrótica y un complejo sistémico de afección pulmonar, renal, metabólica y de anemia hemolítica, que en pocas horas estuvo de estancia en la terapia intermedia para la atención del mismo y el paciente falleció. Y esto creó una inquietud muy importante porque los casos del oxocelismo sistémico se veían pasar con estas características y la mortalidad era del 100%. Y sigue siendo del 100%, muchas veces a pesar de la terapia que se ofrece, las situaciones se tornan refractarias. Y entonces, pues de ahí la necesidad de estar reconociendo las características físicas, el componente tóxico y las líneas celulares que afecta el veneno de la llamada araña violinista, conocida así por la forma que presenta una mancha en forma de violín en el cefalotórax y que, bueno, recibe varios nombres comunes: la araña necrosante, la araña come carne, la araña parda, la araña Loxosceles es un nombre científico. El problema del oxocelismo es un problema americano, un viejo problema americano que se describió en 1857 en Chile como la mancha gangrenosa y no se le relacionaba directamente a la mordedura o a la inoculación del veneno de la araña violinista. Posteriormente los casos fueron progresando, se incrementó la presencia, fue más amplia la presencia de este arácnido en el continente americano. Ya para 1957 en Estados Unidos se describe como el oxocelismo y hay una relación directa entre la inoculación y la presencia de una placa dermonecrótica. Existen 100 variedades de arañas violinistas distribuidas a nivel mundial. De ellas, 65 están distribuidas en el continente americano y 35 en la República Mexicana. Hay que hacer mención que está en los medios de comunicación una noticia muy sensacionalista en relación a que se ha identificado una nueva variedad de arañas violinistas, la real en nuestro país, y que fueron científicos entre Puebla y Tlaxcala que identificaron esta variedad. Lo cierto es que no existe una nueva clasificación o una nueva identificación en el territorio nacional diferente a lo que se publicó en 1972 en relación a la distribución de este arácnido en el territorio mexicano.
creo que sería muy interesante saber si esta especie que ha sido descubierta recientemente tiene el mismo componente tóxico que el resto de las diferentes variedades. En una serie de 220 pacientes adultos que hemos tratado, solamente 2 han presentado el arácnido que los ha lesionado. Y el predominio de la afección en esos pacientes adultos es sistémico. La afectación es muy importante y no se sabe cuáles son las condicionantes para que un individuo, una víctima, desarrolle la forma sistémica. No sabemos si está relacionado 100% a un problema inmunológico de cada víctima o está relacionado a los componentes químicos de los arácnidos. Y en el pasado sí, yo pensaba que estaba muy relacionado a la respuesta inmunológica del mexicano. Los casos que se observan en nuestro país son tan catastróficos, muy diferentes a lo que se puede observar en América del Sur. Chile, Perú y Argentina tienen una incidencia muy amplia, pero el componente sistémico se ve con poca frecuencia. Entonces, pues yo pensaba que la situación inmunológica de nuestros pacientes era el condicionante. Sin embargo, varios extranjeros que viven en la periferia del Distrito Federal, sobre todo en Ecatepec, en el Estado de México, han mostrado situaciones catastróficas muy importantes del oxocelismo. Así que a mí me interesaría mucho saber si esta nueva especie descubierta tiene algo diferente en relación a lo que ya se ha descrito del resto de las arañas violinistas. Entonces aquí tenemos 35, 36 o 37 con la nueva. En el Distrito Federal, algunas que nosotros hemos podido identificar y que se han clasificado en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, hacen referencia a la presencia de la Loxosceles naguana, sobre todo en la zona de Coyoacán. Para México, de acuerdo a la dosis letal 50 del veneno de estos arácnidos, Loxosceles bonneti se considera la más tóxica de nuestro país. Así como la reclusa es la más tóxica para Estados Unidos y Loxosceles laeta la más tóxica para América del Sur, y que está ubicado básicamente en Chile y en Perú. Este es un mapa en el que hemos querido señalar la epidemiología de nuestro centro toxicológico. Hemos señalado en rojo a la incidencia más amplia que recibimos de interconsultas y de pacientes atendidos por formas del oxocelismo sistémico, que incluye el Distrito Federal, el Estado de México, Querétaro, Guanajuato y Jalisco. En todo el país se presentan casos del oxocelismo. Tal vez los de menor incidencia sean en esta zona de la península de Yucatán. Cancún, Quintana Roo, son los sitios en donde tenemos la incidencia más baja, pero no quiere decir que no exista presencia de este arácnido en esos territorios. En el pasado, Sonora y Chihuahua se consideraban zonas endémicas del oxocelismo y sí tienen un buen número de casos, pero esos están más relacionados a formas locales que a formas sistémicas. Lo marqué en rojo porque aquí tenemos este comportamiento sistémico de mayor gravedad y mayor mortalidad. El Hospital de la Raza, el centro toxicológico se encuentra en la planta baja, muy próximo al servicio de urgencias de pediatría. Y esta fotografía es para hacer alusión de que en el Distrito Federal pues tenemos 2 zonas donde se presenta el mayor número de casos. La zona norte, que es la delegación Azcapotzalco, Gustavo Amadero, y en la zona sur que tenemos lo relacionado a San Ángel, la periferia del Hospital Gabriel Mancera y el Hospital Troncoso, que son hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde tenemos todavía una incidencia mucho más amplia de lo que nosotros observamos en la zona norte del Distrito Federal. En un estudio que hicimos en pacientes pediátricos, 39 pacientes que estudiamos en relación al oxocelismo, pues en su mayoría 80% presentaban formas locales que tuvieron evolución favorable y que pues tenían un asentamiento en estas zonas. En relación a los niños, la zona norte pues era de predominio. Estas son fotografías cortesía del doctor Alejandro Alagón Cano, en las que podemos observar a la Loxosceles reclusa
y observamos un arácnido de pequeñas características con su mancha en forma de violín en el cefalotórax. ¿Qué me interesa como médico en área de primer contacto? Pues conocer ese componente tóxico, saber su impacto en líneas celulares, cuál es la vida media que tiene ese veneno en el organismo para saber cuál es el tiempo oportuno de iniciar una terapia antiveneno, cuáles son los órganos blancos, las líneas celulares más afectadas, la fisiopatología del proceso, que a veces es un poco difícil de describir. Este es Loxosceles bonetti, la Loxosceles más tóxica de la República Mexicana. Algunas serán un poco más claras que otras, café oscuro, y las dimensiones que puede alcanzar son hasta de 4 centímetros con las patas extendidas. Al arácnido hembra se le finca la responsabilidad toxicológica porque tiene mayores dimensiones que el macho, produce mayor cantidad de veneno, tiene 2 quelíceros o colmillos que son más largos y más gruesos y pueden atravesar más fácilmente la piel y generar estas lesiones. Mencionábamos que este es un arácnido lucífugo, rechaza la luz del sol y por eso es que durante la noche aprovecha para cazar a sus presas y alimentarse. Los accidentes en humanos se presentan predominantemente durante la noche, entre las 3 y las 6 de la mañana. Y generalmente esto ocurre por accidente, por contacto directo de este arácnido al calzarse, al vestirse en la mañana para salir a trabajar. Con mucha frecuencia se da esa situación o ese incidente. Aquí ya la vemos más de cerca. Tenemos que este arácnido tiene una distribución en todos los climas, en los climas fríos, en los lugares oscuros, poco ventilados, en los lugares calurosos. Predominantemente vive en las zonas urbanas. Es ahí donde ha encontrado un refugio para poder fortalecerse, ya que en el campo seguramente encontraría predadores que pudieran destruirla más fácilmente. Entonces, en las zonas urbanas, en el medio intradomiciliario, es a donde encuentra un refugio. Hemos visto ya las características de su telaraña, que es una telaraña irregular, a diferencia de la araña capulina o la Trodectus, que tiene una telaraña muy bien definida, geométrica, resistente. La araña violinista en el interior de los domicilios pues genera una telaraña algodonosa y se encuentra debajo de los cuadros, detrás de los sillones, detrás de las cabeceras, por ejemplo, en los libreros, en el closet, en los depósitos de madera, en el cuarto de trebejos, por ejemplo, que es un lugar a donde puede estar reservada para poder sobrevivir. En cautiverio este arácnido puede alcanzar hasta 2 años de vida y la eclosión de sus huevecillos nos puede dejar 100 crías aproximadamente. Se le conoce como solitaria, evidentemente, su comportamiento es tranquilo, no es agresivo y como les dije, los envenenamientos resultan por un accidente por contacto. Aquí ya la vemos más de cerca en cuanto a sus dimensiones, su cefalotórax. Aquí podemos identificar sus 6 ojos, tiene 3 pares de ojos a diferencia del resto de los arácnidos que tiene 8. Una extremada pilosidad que le da información sobre la temperatura, sobre la humedad y esto pues le permite sobrevivir de alguna manera. Sus glándulas productoras de veneno, también es una fotografía del doctor Alagón. Estas glándulas son de secreción apócrina, producen o pueden inocular en una sola ocasión de 0.15 hasta 0.4 microlitros de veneno. Esto puede ser indeterminado. Es una sustancia de elevado peso molecular, son 30 a 35 kilodaltons, se producen en estas glándulas que están próximas a los llamados quelíceros o colmillos a través de donde ocurre la inoculación. Ven aquí más o menos la cantidad de microlitros, es suficiente para devastar a un hombre de 120 kilos. Y esto puede ser indeterminado, 72 horas, 12 días aproximadamente. El 60% de los pacientes no experimentan la sensación dolorosa de la inoculación y vienen a la consulta hasta 72 horas después porque han experimentado cambios inflamatorios, un dolor persistente, aumento de temperatura y enrojecimiento,
pero lo que hace que estos pacientes acudan al servicio médico, incluso en la madrugada, es el dolor característico. El conjunto, el componente tóxico, pues habíamos dicho su peso molecular, y tiene en el organismo humano vivo aproximadamente de 72 a 96 horas como vida media. Es un producto que no es dializable y es una pregunta que muy frecuentemente los intensivistas nos hacen para favorecer la excreción del producto tóxico. Son 0.45 microlitros que se distribuyen a través de la vía linfática, de un peso molecular extremadamente elevado y que no son dializables. Ahora, esta es la secuencia de sus aminoácidos. Contiene varias enzimas, proteínas, proteasas, hidrolasas, hialuronidasas. Este es un conjunto de enzimas que la comparten la mayor parte de los animales ponzoñosos porque sirve para romper los tabiques del tejido conectivo e ingresar el producto principal a situaciones más profundas. La sustancia que se denomina primordialmente tóxica en el conjunto del veneno de la araña violinista es la esfingomielinasa F35, conocida como fosfolipasa D, que va a activar un conjunto de situaciones a partir de la inoculación. Las células más sensibles del organismo a la acción de este veneno pues resultan los eritrocitos, y una vez inoculado el veneno, a través de esta vía linfática tienen contacto con los fosfolípidos de la membrana de los eritrocitos y ahí van a liberar dos sustancias. Como dijera el doctor Alagón, ocurre un beso enzimático entre estas sustancias y van a liberar dos elementos, fosfoceramida y colina. La colina no es una sustancia tóxica, pero la fosfoceramida resulta un informador celular que activa los leucocitos polimorfonucleares para la liberación de estos mediadores de inflamación, prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, y en esta reacción inmunológica hay un incremento en la síntesis de interleucinas 1, 6, 8 y 10. Aquí nuevamente repitiendo, reforzando esta información, esta fosfoceramida va a degradar los fosfolípidos de la membrana celular. Algunos pacientes evolucionan con una anemia hemolítica grave y algunos con un cierto grado de anemia que se autolimita. El veneno loxocélico en el interior de los vasos sanguíneos y por la acción de estas fosfolipasas adelgaza la estructura endotelial, la hace más fácilmente penetrable por los leucocitos polimorfonucleares. El veneno loxocélico ejerce un efecto quimiotáctico de plaquetas y de leucocitos en estas zonas y genera necrosis por trombosis de estas pequeñas arteriolas y vénulas. Esta necrosis pues puede ser autolimitada a través de nosotros estamos viendo esta imagen de una placa libedoide y la situación puede quedar ahí por algunos días y tarda algunas semanas para recuperarse. El problema es cuando se dispara en el organismo esta respuesta, en la que además de esta lesión local existe un compromiso en los diversos órganos y sistemas. Pocos pacientes desarrollan un cambio sistémico que involucra a todos los órganos y sistemas. 20% de estos pacientes afectados han tenido compromiso gastrointestinal, renal, pulmonar, hepático y del sistema nervioso central, así como hematológico, lo cual es muy difícil de controlar a pesar de los cuidados que se puede ofrecer en una terapia intensiva, a pesar del antiveneno y a pesar de la inmunorregulación. Entonces, progresivamente, pues esta forma local del loxocelismo recibe el nombre de placa libedoide y se caracteriza por una placa que inició como una mácula enrojecida, pruriginosa, altamente dolorosa, que en cuestión de unas 6 horas en promedio se va transformando en una placa que tiene una coloración violeta, que es el resultado de la obstrucción de estas arteriolas y vénulas, y una zona de vasculitis periférica. Se le llama signo de bandera por los colores de la bandera de Estados Unidos, los 3 colores, y progresivamente esta lesión hacia los 12 días genera una úlcera dermonecrótica hundida, que es una característica. Cuando un paciente viene con estas lesiones, pues macroscópicamente uno integra el diagnóstico. La dificultad es cuando el paciente viene con dolor, con cambios inflamatorios, y tal vez nosotros podemos confundirlos en la precisión del diagnóstico.
Independientemente de que un paciente reciba una terapia con antiveneno, con inmunorregulación, con los cuidados más extremos en una terapia intensiva o en forma hospitalaria, ¿verdad? O incluso ambulatoria, la duración de estos cambios inflamatorios es de 12 días, aunque recordemos que la vida media del veneno es de 72 a 96 horas. Revisemos las formas clínicas. Las formas clínicas que nosotros podemos advertir son dos, la forma local y la forma sistémica. De la forma local identificaremos la placa libedoide, muy bien definida. Cuando esto se ha establecido, han pasado entre 4 o 6 días aproximadamente. Por tanto, esta ventana que nosotros tenemos de oportunidad para administrar el antiveneno, pues muchas veces queda fuera de lugar. Aunque el investigador que desarrolló el antiveneno menciona que mientras existan cambios inflamatorios, está indicada la administración del producto. Y no estoy en contra, sino que los resultados que hemos observado de estos pacientes, pues no son del todo alentadores a la administración de un antiveneno cuando ya está fuera de lugar. Aquí está muy bien definido. Esta es otra expresión clínica de un loxocelismo local, se llama placa eritematosa plana. Y esta otra, que es la menos frecuente y que se presenta más en adultos que en niños, es la forma edematosa facial y que por supuesto traerá pues varios diagnósticos diferenciales como celulitis o reacciones alérgicas, con lo cual uno pudiera confundirse en el diagnóstico. Cuando a nivel facial se presenta esta forma de expresión del loxocelismo, generalmente el comportamiento es benigno. Una vez que resuelve el proceso inflamatorio, las lesiones y las cicatrices son mínimas. Acabamos de recibir interconsulta de Chiapas de un joven de 23 años, tuvo que asistirse a la ventilación por el compromiso de la vía aérea, pero no desarrolló mayores complejos y no quedó con ninguna cicatriz, así como esta chica, que ya la veremos más adelante. Esta es una forma local del loxocelismo con una placa libedoide. Aprovecho aquí estas imágenes para señalar el comportamiento que tuvo de 12 días aproximadamente, era el 2004. Fue la primera persona que se le realizó una prueba por ELISA para identificar la presencia de la esfingomielinasa en la periferia de sus lesiones. En ese entonces yo tomé el líquido directamente de sus ampollas y el doctor Alagón estaba realizando un trabajo de investigación para identificar a través de estas pruebas de ELISA la presencia de la enzima. La prueba se congeló por algunos años hasta que en el 2008 me llamó y me dijo, aquel paciente, siéntate porque aquel paciente que le tomaste esa prueba de las ampollas es positivo y es tal la titulación de esa esfingomielinasa. Para el 2004 el tratamiento de soporte para un loxocelismo local consistía en hidratar al paciente, la administración de los antibióticos, esteroides como la metilprednisolona y Dapsone, la 1,1-diaminodifenilsulfona, un medicamento utilizado para la lepra y que ha demostrado su capacidad antiinflamatoria regulando la actividad de los leucocitos polimorfonucleares y que hoy por hoy será un recurso de elección para el tratamiento de soporte en loxocelismo local. ¿Cuál era el beneficio de utilizar el Dapsone? Bueno, pues el beneficio era que la lesión en extensión se limitaba, no así en profundidad, y que no tiene prácticamente una injerencia en el beneficio en el tratamiento del loxocelismo sistémico. También en esta otra lesión, pues vean ustedes, parece que todo se había autolimitado, que todo iba favorablemente, pero ya veremos después cuando el cirujano plástico quiso reconstruir estas lesiones, pues tuvo serias dificultades. Este es el comportamiento de una placa eritematosa plana con una respuesta sistémica. En este hay que señalar cómo el paciente del loxocelismo sistémico tiene un comportamiento sistémico desde el principio. He escuchado muchas frases en las que se usa el antiveneno para evitar que una forma local se convierta en una forma sistémica y eso es una mentira. Las formas sistémicas son sistémicas desde el principio y puede tener cambios macroscópicos mínimos, a veces solamente dolor, aumento de volumen, aumento de temperatura, incapacidad funcional y tener
afección gastrointestinal, que es la primera manifestación del oxocelismo sistémico, náusea, vómito, dolor abdominal y evacuaciones hemorrágicas. De ahí el compromiso renal y hemodinámico, posteriormente el compromiso pulmonar, algunos, en pocos casos, el compromiso hepático y el del sistema nervioso central. Este es el caso de un adulto, pero a lo largo del tiempo en nuestras estadísticas hemos observado cómo cada falla en órganos y sistemas dura 72 horas. Si estos pacientes sobreviven a la caída de la presión arterial, la acidosis metabólica severa, el compromiso renal, muy seguramente son pacientes que van a ir sobreviviendo. La falla respiratoria, por ejemplo, la observamos en un promedio en el día 4, 5 y máximo 6 de la evolución. Es muy difícil que en el día 8 de la evolución el paciente apenas inicie con un compromiso pulmonar. Sin en cambio, las alteraciones en el sistema nervioso central sí pueden observarse entre el día 8, 9 y 10 de la evolución de un proceso del oxocelismo. Este caso en particular pues tuvo una afección gastrointestinal, pulmonar, renal, como ustedes pueden observar, acidosis metabólica. El paciente tenía una buena evolución hasta que se complicó en el día 6 de la evolución y el problema respiratorio, esta vasculitis a nivel pulmonar, pues le desencadenó el SIRA y el paciente no sobrevivió a esta complicación pulmonar. Sin embargo, aquí podemos observar que de esta placa eritematosa plana se desarrolló una ampolla, una lesión muy amplia, ampollas hemorrágicas extensas, que nosotros considerábamos iba a desarrollar una lesión dermonecrótica muy amplia. Posteriormente, la lesión inició a nivel lumbar, la manifestación, este era un empleado de un cementerio en Ixtapalapa, y un sábado desarrolló dolor intenso a nivel lumbar, incapacitante, que no se dio con analgésicos, y posteriormente dolor abdominal, náusea, vómito, y pues se pensó en varios padecimientos como pancreatitis, como trombosis, ¿no?, a nivel abdominal, pero pues el paciente se descompensó, hizo acidosis, falla renal, y apenas en el día 5 de la evolución fue muy característico la evidencia de esta lesión. El paciente recibió una dosis de esteroides, recibió Dapsone, recibió antiveneno. Este paciente recibió una donación de antiveneno hasta de 6 frascos y evidentemente la evolución que tuvo desde el punto de vista local fue muy favorable, porque no desarrolló este complejo necrótico importante y falleció sin datos de necrosis a nivel local, pero falleció del complejo sistémico. En el pasado, muchos pacientes eran sometidos a amputación para resolver el problema local y con eso se pensaba que se resolvía también el complejo sistémico. Y esto, pues lógicamente que la manipulación quirúrgica incrementa la respuesta de inflamación y el paciente fallece en pocas horas a la manipulación quirúrgica. Esta es una forma edematosa facial que tuvo una excelente evolución, algunas ampollas hemorrágicas, pero no desarrolló necrosis, tuvo buena respuesta con tratamiento de soporte, un poco de esteroide, antibiótico y el uso del antiveneno. Finalmente, si esta paciente no hubiera recibido el antiveneno, el tratamiento de soporte sería con Dapsone, con esteroide y el antibiótico. Esto es una placa livedoide, se desarrolló en pocas horas. La paciente venía de la zona de Chalco, una chica de 16 años de edad, que percibió una sensación dolorosa durante la madrugada a nivel facial y que a las 16 horas de evolución estaba ingresando en el hospital de infectología por una celulitis, por picadura de insecto. Las lesiones son muy características, ella no desarrolló una necrosis tan amplia y recibió una terapia de soporte, esteroides, inmunoglobulina, antiveneno y la terapia de soporte en cuidados críticos en el hospital de especialidades, desarrolló anemia hemolítica, desarrolló falla renal y afección pulmonar. Pero ella se recuperó, quedó sin ninguna cicatriz. Este es el primer paciente pediátrico que nosotros recibimos en el Hospital de la Raza, provenía de la zona de Ecatepec, Tulpetlac es la zona donde él vivía, un paciente previamente sano de 7 meses de edad
Es el paciente más pequeño que tengo registrado de loxocelismo sistémico, el primer loxocelismo sistémico en pediatría que nosotros recibimos entonces en el Hospital de la Raza. Ya venía diagnosticado con una placa livedoide bastante amplia en el miembro pélvico derecho y que desarrolló una afectación gastrointestinal, renal y metabólica predominantemente. Recibió una terapia de soporte con esteroides, pulsos de metilprednisolona, considerando la intensa vasculitis a partir de la inoculación de este veneno, las lesiones endoteliales. Se decidió la administración de inmunoglobulina y el aporte de antiveneno, 3 frascos. Para entonces ya estaba a la venta el antiveneno, ya estaba a disposición e hicimos uso del mismo. Muchas gracias. La evolución de este paciente fue insidiosa. Porque tenía mala evolución, porque tenía fiebre, porque había desarrollado sepsis y lógicamente que las críticas por el uso de la inmunorregulación, de los esteroides, la inmunoglobulina, pero es tu responsabilidad porque el paciente está séptico, porque tú estás haciendo mal uso de los esteroides. Pues muy probablemente sí, pero no fue mi culpa, ¿verdad? Resulta de que el paciente se estabilizó, conformó esta placa necrótica extensa, con mala evolución, datos de sepsis, se propuso la amputación de la extremidad. Esa fue la conclusión de los médicos tratantes en ese entonces. Por supuesto que aquí el cirujano plástico reconstructivo y los cirujanos pediatras hicieron una intervención, evaluaron al paciente, tenía datos de irritación peritoneal, el paciente tenía perforación intestinal. Lógicamente que su descompensación estaba relacionado a esta necrosis a nivel del intestino delgado, fueron 20 centímetros de hilio que se resecaron y que tenían y mostraban datos de necrosis por la acción del envenenamiento, y esto lo complicó enormemente. Se hizo la resección intestinal, quedó con su derivación y el paciente se resecó esta placa dermonecrótica que tanto ruido estaba generando en el abordaje del paciente. Y como ustedes pueden observar, era la piel, el tejido celular subcutáneo, el músculo estaba respetado y el paciente después se recuperó sin mayores complicaciones. Aquí está la biopsia del paciente. Él tenía 66,000 leucocitos en su biometría hemática inicial cuando provenía del hospital de Ecatepec. Y la biopsia que realizó la doctora de dermatología pues muestra una intensa infiltración de leucocitos polimorfonucleares. Las biopsias pues no muestran nada específico, cambios inflamatorios, la infiltración de polimorfonucleares, la trombosis de las pequeñas arteriolas. Y bueno, pues entonces no se injertó inmediatamente, los cambios inflamatorios no permiten que el injerto se establezca de manera prematura, tienen que pasar entre 4 y 6 semanas, hay que buscar la forma de preservar el tejido para que a las 4 o 6 semanas sea un receptor favorable para su injerto y no tenga complicaciones, como en este caso. Aquí ya lo vemos, bueno, estuvo un poco con algunas complicaciones inicialmente ahí de cicatriz, pero en el momento actual es funcional, no tiene secuelas, no tiene complicaciones abdominales ni renales. Aquí ya es cuando él cumplió 6 años de edad y ese es el seguimiento, la última fotografía que tengo del niño. Ahora, vamos a ver por qué estoy. Le digo que siempre son los problemas con él. Le damos clic. Entonces, bueno, pues aquí nosotros hablemos un poco del diagnóstico, de la epidemiología. Para abordar estos pacientes tenemos que preguntar de dónde provienen, cuál es su actividad laboral o escolar, el sitio, si es que percibieron esta sensación dolorosa, los remedios caseros que se implementaron en estas zonas, por ejemplo, si se identificó el arácnido para recopilarlo y observar sus características morfológicas, establecer las características físicas de esta lesión. En el laboratorio pues se buscan datos indirectos de esta respuesta inflamatoria, se busca anemia hemolítica, leucocitosis, consumo de plaquetas
incremento en el valor del fibrinógeno, que es un dato muy notable, o bien prolongación en los tiempos de coagulación, alteraciones de la función hepática, renal o alteraciones en el examen de orina. La biopsia de la piel no es un examen de rutina para poder establecer el diagnóstico de estos pacientes. Y la prueba biológica nunca se comercializó. El reto era generar una tira diagnóstica en la que se podía obtener el líquido de estas lesiones o de las ampollas, esperar un color específico para que nos diera la presencia de esta enzima. Lógicamente sí tuvimos un protocolo, fueron como 52 pacientes estudiados, de ellos 37 tuvieron una prueba positiva, pero el punto es obtener la prueba en el momento exacto de la evolución. Después, todo dependerá de la clínica, porque si este niño hubiera llegado al 6º día de la evolución, pues la prueba hubiera sido negativa. Aquí era cómo se tomaban las muestras, tiene ventajas y desventajas. Por supuesto que es muy importante documentar para los familiares de alguien que fallece por un loxocelismo, pues documentar que estaba presente la enzima tóxica. Para fines de investigación, por supuesto que sí. Pero aquí había que tener en cuenta una cosa: la manipulación de las lesiones es muy dolorosa, entonces había que aplicar un analgésico adecuado. Y si la lesión era cerrada y nosotros generábamos una fricción durante 3 minutos en la periferia de las zonas afectadas, pues esto condicionaba lógicamente otras complicaciones, como por ejemplo la infección agregada si la lesión era cerrada. Pero bueno, pues se siguen haciendo investigaciones y el doctor Alejandro Alagón pues seguirá trabajando en su prueba diagnóstica por ELISA. Los diagnósticos diferenciales con los que generalmente se interconsulta al Hospital de la Raza es el herpes, en este caso un herpes gangrenoso en un paciente diabético, la púrpura fulminante, que no tenemos una incidencia muy amplia, pero que ahí está presente, manifestaciones, por ejemplo, neoplásicas, traumatismos complicados con procesos infecciosos, la fitofotodermatosis, la coagulación intravascular en pacientes que utilizan anticoagulantes, otros procesos infecciosos como la fascitis necrotizante, que también puede ser parte de esos diagnósticos diferenciales. Bueno, en cuanto al abordaje terapéutico, existen muchos antecedentes históricos, desde la aplicación de corriente de alto voltaje, la aplicación de antihistamínicos, antibióticos, colchicina, que también lo han utilizado con cierto éxito. La desventaja que yo tengo es que sí he visto complicaciones importantes hematológicas por el uso de colchicina en pacientes pediátricos por procesos de Dapsone, de loxocelismo. Sin embargo, bueno, pues este es el recurso más documentado, con algunas desventajas. Hay que ser muy cuidadoso en el momento de administrar Dapsone. El paciente no debe estar cursando con falla renal, no debe tener plaquetopenia, y otra complicación que puede ser muy frecuente es la presencia de metamoglobinemia por la administración de esta sulfona. De ahí en fuera, la dosis en pacientes pediátricos es de 1 a 2 miligramos por kilo por día, fraccionada en 2 dosis por vía oral. 5 días es un esquema favorable para estos pacientes. La respuesta que nosotros esperamos es la limitación de la progresión de la necrosis. Otras alternativas terapéuticas para inhibir el sulfidrilo de estas enzimas proteolíticas pues es el oxígeno hiperbárico, que es un recurso para las formas locales bastante efectivo. Algunos centros hospitalarios que tienen cámara hiperbárica no tienen la adaptación adecuada para poder ingresar a los pacientes con asistencia a la ventilación, y eso dificultaría el ingreso de estos pacientes a la cámara hiperbárica cuando tienen formas sistémicas. Además, su descompensación hemodinámica y metabólica dificultaría el manejo del paciente, pero sobre todo para rehabilitar las zonas isquémicas pues sería lo ideal. Alejandro Alagón Cano es un médico cirujano egresado de la UNAM, que tiene un postdoctorado en biología molecular y es el titular del laboratorio de investigación, el laboratorio de biotecnología de la UNAM, y quien desarrolló los antivenenos en 1995, que se conceptualizan como de tercera generación, donde fraccionó la inmunoglobulina G, eliminó la fracción C cristalizable, se queda con los fragmentos A y B, hace el producto liofilizado
y se comercializa el primero para el envenenamiento por alacrán con excelentes resultados, se abaten las reacciones alérgicas y pues la mortalidad en alacranismo también se abate por ese motivo y el médico empieza a tener más confianza en el uso de los antivenenos, ya que el uso de los antivenenos de primera y segunda generación condicionaban reacciones alérgicas que lógicamente ponían en alerta a los médicos y se generaba cierto rechazo y temor por el uso del antiveneno. Entonces Alejandro Alagón desarrolla ese primer antiveneno para alacrán, posteriormente para serpiente, y lo hizo polivalente para cascabel y para nauyaca. Después desarrolló el antiveneno para araña capulina, Antilatrodectus, que en México no se comercializaba. El primero que se aplicó en México fue en 1997 y después desarrolló el antiveneno para serpiente de coral y el último que desarrolló fue este de cuarta generación para la araña violinista, para el envenenamiento por loxoceles. Este es un antiveneno en el que inicialmente los trabajos se desarrollaron tomando el veneno de los arácnidos y se inoculaba a los caballos. Posteriormente se modificó esto por ingeniería genética a partir de bacterias y el producto tóxico se sintetizó en bacterias y de ahí se inoculó a los caballos. De ahí entonces, y de ahí entonces el doctor liofilizó el producto, es un antiveneno polivalente para las variedades de loxoceles más tóxicas en nuestro continente americano, como es la Loxoceles bonetti mexicana, la ETA y la reclusa para los Estados Unidos. El producto inicialmente se iba a llamar Loxmin, después se comercializó como Reclusmin. Y bueno, pues cuestiones de mercadotecnia, ¿no? El antiveneno pues es un recurso terapéutico eficiente para las formas locales que no tiene que ver nada en el control de la forma sistémica. Y que un paciente que sale de una terapia intensiva y sobrevive a una agresión tan fuerte como es el oxocelismo sistémico, no puede salir con lesiones tan cruentas que puedan devastar a sus extremidades y que terminen en una amputación por una necrosis extensa. Ese es el beneficio del desarrollo del doctor Alejandro Alagón. Entonces, en 2009 se empieza a comercializar en nuestro país, se tiene mucha expectación y el médico tiene toda la confianza de que la administración del antiveneno va a corregir el 100% de un envenenamiento de estas características. Y entonces después vienen los conceptos erróneos en relación a mencionar que un paciente fallece porque no tiene el antiveneno. Y esta es una idea que se le vende al familiar, porque pues el familiar tiene muchas expectativas en el antiveneno y viajan desde Sonora y hay muchas interconsultas de todas partes del país para obtener el antiveneno. El sector salud no compró este antiveneno, que tiene una capacidad de regulación, de neutralización de 150 microgramos de cada una de estas toxinas de los 3 arácnidos mencionados. Entonces, pues para el sector salud, el impacto a la salud pública de este tipo de envenenamientos no era de peso. Se han ido incrementando y se han reportado poco a poco. En la primera serie que publicamos nosotros pues fue de 39 pacientes pediátricos y la que viene es de 220 pacientes adultos, bueno 222 porque ya llevamos algunos en este mes y no lo compran. Las compras se hicieron unitarias. Cada área en la República Mexicana compraba un grupo de 100, a lo mejor máximo producto, ampolletas del producto y nada más. La dosificación es muy sencilla, solamente un solo frasco para una forma local sin complicaciones y 3 frascos dosis única de administración intravenosa una vez reconstituido para las formas sistémicas. Lógicamente que está sobrado en cuanto a su capacidad neutralizante, ya que son 150 microgramos de necrotoxina, cuando una araña violinista está ingresando en nuestro organismo 37 microgramos con estos microlitros que les he mencionado. Pero bueno, una cosa es esa capacidad neutralizante y otra muy distinta la respuesta inmunológica de cada individuo a la presencia de esta sustancia. Por eso es la participación de la inmunorregulación.
Yo creo que una de las cosas más censuradas en relación a esto es el uso de los esteroides. Porque además no hay un consenso, no hay un peso estadístico que diga que el esteroide ha ayudado a controlar la vasculitis de los pacientes, y espero que en esta documentación que hagamos en este artículo podamos señalar algo más preciso en relación a nuestra experiencia. Aquí el producto se reconstituye con su diluyente, 5 mililitros, queda con el aspecto de un agua de roca que se administra intravenoso lentamente. En la experiencia que tuve en la atención de estos pacientes sin respuestas alérgicas evidentes, la respuesta nunca se va a ver inmediata, nunca. Al final de la evolución, hacia el final de esos 12 días, podremos evaluar si en realidad ese antiveneno desarrolló o tuvo una eficiente resolución de la necrosis, como en este caso fue el primer antiveneno que se aplicó en el hospital en el 2009, en el hospital de infectología, en infectología pediátrica, y se aplicó. Y bueno, pues aquí no se utilizaron esteroides, sí analgésicos, sí antibióticos. El 60% de estos pacientes desarrollan proceso de una celulitis agregada, una infección agregada, gram positivos, gram negativos, y aquí el problema más grave en cuanto a las infecciones son los pacientes diabéticos. El paciente adulto, diabético, hipertenso, con un loxocelismo tiene una evolución muy compleja. Y aquí lo vemos, esta es una paciente de 13 años de edad, no desarrolló lo que nosotros esperábamos de la dermonecrosis, venía de Catepec y tuvo una excelente respuesta. A ella yo la sigo todavía, tiene 23 años de edad, con una excelente respuesta. Y aquí lo podemos observar, porque esta mujer venía de Cuernavaca, estuvo de vacaciones. Durante la noche ocurrió este accidente, ya despertó ya con manifestaciones de dolor durante la madrugada, evolucionó con estos cambios dermonecróticos tan intensos y una afectación sistémica, metabólica, hemodinámica, renal y gastrointestinal. Recibió una terapia de soporte y además pues el antiveneno, lógicamente que pues es una necrosis atenuada. Ella fue sometida a escarectomía y a un injerto y no tuvo mayores complicaciones, excepto pues sí algunas cicatrices. Bueno, esto que ya habíamos visto, este caso que ya les había compartido. Bueno, esto es en relación al abordaje quirúrgico. Nuestro equipo de trabajo tiene a los intensivistas, tiene al cirujano plástico, que inicialmente fue el doctor Daniel Rodríguez, cirujano plástico y reconstructivo de pediatría. El primer tratamiento que ofreció para nuestros pacientes consistió pues en la escarectomía, pero identificó que había una zona de necrosis, de grasa en licuefacción, y tuvo que limpiar toda esta zona. Nuestra poca experiencia en relación a esto, bueno, nos animó y él decidió establecer el injerto, el cual se necrosó. El paciente pues si acaso tenía unos 14 días de evolución y lógicamente que el injerto se necrosó. Luego se infectó y después requirió varias semanas para recuperarse. Ya después entonces pues decidimos mejorar esta situación y proponer que los tejidos después de la escarectomía debían preservarse. Las células de piel cultivada podían ser una opción, o bien la terapia VAC podía ser otra. El 2% de nuestros pacientes presentan manifestaciones de un síndrome comportamental que tienen indicada una fasciotomía. Siempre en loxocelismo verificamos si el paciente por clínica, por ecodoppler, por la valoración de angiología, pues tiene indicada una fasciotomía. Somos muy resistentes, pero cuando un paciente tiene manifestaciones de un síndrome comportamental, debe someterse a una fasciotomía. Ya sabemos que esto va a incrementar la respuesta inflamatoria, que va a complicar al paciente, pero si no lo hacemos, pues también el paciente puede perder la extremidad. Y este paciente tenía falla renal, falla pulmonar, él tenía 180,000 unidades de CK y dejó de orinar durante 21 días. Entonces, bueno, pues él fue sometido a una fasciotomía, recibió terapia con antiveneno, inmunorregulación, los antibióticos. Entre el prisma
y la inmunorregulación siempre nos ha ido mejor con la inmunorregulación, y después fue sometido mejor a hemodiálisis, empezó a orinar al día número 21 y sus secuelas son funcionales y de cicatriz en la extremidad. Él llegó al 6º día de la evolución. Bueno, y nada más pues para recordar un poquito el abordaje en cuanto al oxocelismo local. Si tenemos el antiveneno, hagamos uso del antiveneno. Les mencionaba que el sector salud no lo compró. El antiveneno salió a la venta en el 2009 y en el momento actual ya no contamos con él desde hace 2 años, porque el producto se caducó, se quedó en las reservas de la casa productora y no puede salir a la venta, por supuesto, ni se puede donar porque el producto venció su caducidad. Y COFEPRIS no autoriza que el laboratorio ni done ni venda este producto. Recientemente ha habido casos que han sonado mucho y otros por los que se suplica por el antiveneno cuando se trata de prurigos por insecto. Entonces sí debe haber una integración de un equipo de trabajo, la asesoría de un área de toxicología, la que ustedes elijan, la atención de pediatría, de urgencias, un buen urgenciólogo, un buen intensivista, que considero que es el mejor recurso que puede tener un paciente con loxocelismo, y un excelente cirujano plástico que pueda recuperar estas lesiones. Entonces, se clama por este antiveneno en el momento actual, pero la casa productora está limitada. Se sabe, el doctor Alejandro Alagón ya no trabaja con esa casa productora, él tiene su propia investigación en el desarrollo de un antiveneno, también de 4ª generación, y la casa productora original también está desarrollando pues otro antiveneno que pueda registrarse y que pueda ser utilizado de manera más práctica. Esa es la situación que nosotros tenemos en el momento actual. Estas son experiencias de pacientes pediátricos. Por una invitación del Hospital Infantil de México, acudí a valorar a esta niña, cuya lesión característica apareció 4 días después de manifestaciones de fiebre, incapacidad funcional, dolor, por supuesto, cambios inflamatorios a nivel lumbar. Sin ninguna otra lesión característica desarrolló desorientación, alteraciones neurológicas y crisis convulsivas. Lógicamente que se ingresó con el diagnóstico pues de descartar una neuroinfección. Sin embargo, su tomografía y su líquido cefalorraquídeo no mostraban alteraciones. Ingresó a la terapia intensiva porque tuvo alteraciones hemodinámicas y metabólicas, tuvo que asistirse a la ventilación por una afección pulmonar. Y ese día que se ingresa a la terapia intensiva, a la manipulación se identifica esta lesión característica. Recibió antiveneno, ellos decidieron protocolizarla con plasmaféresis, aceptaron la inmunorregulación con esteroide e inmunoglobulina, y pues el complejo inflamatorio pues era muy evidente desde la zona lumbar, abarcaba ambas piernas. Las lesiones pueden aparecer locales y a distancia, o contralaterales incluso, a partir de una lesión central, con esta placa libedoide característica. Sin embargo, pues aquí nosotros podemos identificar el beneficio del antiveneno. La lesión no fue tan cruenta, no fue tan profunda, ella tuvo un complejo de afección pulmonar muy importante que superó gracias a los cuidados intensivos. Es una mujer embarazada de 28 años de edad, una gesta 2, sentada en la zona de Xochimilco durante toda la tarde en una trajinera, que es el único antecedente epidemiológico. Sana totalmente, estudiante universitaria, una gesta 2, 32 semanas de gestación. Y que se percibe a las 24 horas un aumento de volumen a nivel inguinal. Doloroso, claudica cuando se levanta de la cama, hay dolor a nivel de la pelvis, acude a valoración médica, identifican una placa eritematosa plana en esta zona. Dicen es una picadura por insecto, se hospitaliza, inician antibiótico, eso fue a la 1 de la tarde en la zona sur del Distrito Federal. Y posteriormente desencadena un complejo sistémico y aquí pues esta situación quirúrgica a la que fue sometida, pues tal vez innecesariamente, ¿no? Si le efectuaron una cesárea, el bebé tuvo compromisos, sí tuvo sufrimiento fetal, pero se recuperó. Y esta es la última, un trabajo que hicimos con el Hospital de Infectología a los 6 días de evolución, que ya fue muy difícil de poder abordar con un antiveneno, que decidieron una fasectomía
traqueotomía, considerando que tenía la indicación. Se complicó, se infectó, pero la mujer está caminando, tiene su extremidad íntegra, ciertas limitaciones, como acá ya la terapia VAC más inmunoregulación y el antiveneno, con lo cual tuvimos excelentes resultados. Y yo le quería mostrar al doctor antes de que se fuera su paciente de Zacatecas, pero ya no sé dónde anda, este es de Monterrey, este es de Zacatecas. Esa era la lesión inicial, de una paciente que inició a nivel facial y que tuvo un complejo sistémico, una afección hemodinámica, renal. Se le apoyó con antiveneno, pero cuando solicitaron el apoyo tenía 4 días de evolución. Y la paciente, a pesar del antiveneno y a pesar de la terapia, bueno, desarrolló estas lesiones, que me comenta el doctor que fue su paciente en Estados Unidos. No la enviaron a La Raza, quedó en Zacatecas, y de Zacatecas la niña es funcional, está en la escuela, ahí está. Y la maestra, ¿verdad? Así es, gente que ha participado, personas muy queridas que han participado en el desarrollo de estos trabajos. Gabriel López Martín, pionero de la toxicología; Alejandro Alagón, por supuesto; Daniel Rodríguez; la doctora Lucila Hernández, jefe de terapia intensiva de Magdalena de las Salinas; y Claudia Hernández, cirujano plástico. Entonces hay muchas personas, el grupo de enfermería, hasta de trabajo social. Es un equipo multidisciplinario para abordar a estos pacientes. Yo creo que hay muchas preguntas, pero el tiempo concluyó, me dice la doctora. Aquí podríamos quedarnos más a platicar, pero bueno. Sí, doctor. A mí en lo personal me interesó venir a la plática porque yo tengo un muy amigo mío que le picó una araña de estas. Este amigo es buzo, ya ha pasado entre tiburones, anacondas, ha estado en el Amazonas, etc. Y nunca le había pasado algo con un animal como fue este bichito que es la arañita. Y se puso muy grave. Realmente a mí me asombra lo grave del veneno de esta araña. Por eso me interesó mucho y le saqué mucho provecho a toda la información que nos ha dado. Yo tengo, aparte del comentario, unas 3 preguntas nada más. Sí, doctor. La dosis del Dapsone, que son tabletas de 100 miligramos, ¿cuánto es? 1 a 2 miligramos por kilo de peso para el paciente pediátrico. El total se divide cada 12 horas por vía oral, 5 días. Y en 1 a 2 miligramos kilo dosis cada 12. Kilo día. Kilo día, entre 2. Entre 2. ¿Y eso cuántos días? Por 5 días. Por vía 5 oral. días. Se Okay. tiene que monitorizar la metahemoglobina. Sí. El valor normal, pues máximo es de 3%. una de las principales causas de metahemoglobina y ya vi el Sí. 17% es más o menos lo que da. La otra pregunta, ¿qué antibiótico utilizan? Cefotaxima dicloxacilina es la primera línea. El paciente diabético sobre todo es el que más se complica. Y la asociación de vancomicina, imipenem. ¿Cefotaxima y dicloxacilina? Sí, cefotaxima dicloxacilina es la primera línea. Habrá otras posibilidades como ciprofloxacina, clindamicina, es una buena opción para iniciar la terapia. Y ya después, de acuerdo a la evolución y sus cultivos y demás, pues se decidirá. Doctora, y la experiencia que ustedes tienen, ¿qué porcentaje de mortalidad en niños y qué porcentaje de mortalidad en adultos tienen? En niños no, doctor. En niños no tenemos reporte de mortalidad a pesar de las formas sistémicas. De 39 niños, ninguno fallecido. Esa es la estadística que yo tengo del 97 hasta este momento. Ninguno fallecido. En el paciente adulto, tenemos 220 pacientes adultos atendidos con loxocelismo. De ellos, 87% son de forma sistémica y de ellos 12 pacientes tengo con fallecimiento. O sea, un 5% más o menos. Más o menos. Muchas gracias, doctora. También muchas felicidades. Gracias.
¿En qué momento internamos un paciente y cuál sería el tratamiento? Porque la mayoría de las veces no podemos localizar al arácnido. Llegan con un piquete edematosos. ¿Y qué hacemos ahí? Ingresar. ¿Lo internamos? Ingresar, sobre todo Aunque si no la sepamos qué fue. manifestación es de dolor intenso, incapacitante, que no cede con analgésicos, son pacientes que deben hospitalizarse. En general siempre es la vigilancia cuando menos durante 8 horas, que nos permite identificar algunas alteraciones hemodinámicas, metabólicas, la biometría hemática, los tiempos de coagulación, el valor del fibrinógeno y cambios en la lesión. Iniciar con un tratamiento analgésico, antibiótico y observar el comportamiento de la lesión. Muchas veces pues el edema se incrementa notablemente y el paciente se muestra severamente afectado y es el paciente que se queda, independientemente que tenga un complejo local. Si además nosotros identificamos que ese paciente tuvo dolor abdominal, diarrea, náusea, vómito, vértigo, cefalea, algunos llegan a tener pérdida del estado de alerta y trae un complejo inflamatorio local, pues es un paciente que se hospitaliza. La mayor parte de ellos llegan ya con las lesiones establecidas y la afección sistémica. Gracias. Si no hay actualmente el antiveneno, ¿qué es lo que estaba haciendo entonces? No entiendo. Esa es una. Y la otra, con respecto al manejo que tenemos aquí en México, con el que tienen los Estados Unidos, los americanos, ¿es alguna diferencia? ¿Ellos tienen algún problema importante ahí en Tennessee, Tienen por una mayor ejemplo? incidencia del exocelismo local. Y usan mucho la cámara hiperbárica ellos, por ejemplo. Tienen otros recursos. El Dapsone, ellos precisamente lo publicaron y ellos lo propusieron. En el momento actual en México, el tratamiento está enfocado en la administración de Dapsone, de esteroides y de inmunoglobulina para la forma sistémica, el antibiótico y el cuidado local. Es muy importante señalar que hay algunos centros hospitalarios que proponen el uso de hielo, porque está descrito en la literatura que la actividad de la enzima disminuye a menos de 37 grados centígrados, pero eso es en pruebas in vitro. Ya en el organismo, tengo un grupo de pacientes en lo que por antecedentes se revisa, se aplicaron hielo, no tuvieron ninguna mejoría y al contrario, las lesiones se complicaron. Pero lo que sí es una situación bastante compleja es el hecho de que apliquen calor local. Esto disemina y profundiza las lesiones enormemente. Un paciente que inicia a 8 de la mañana, apenas va para su trabajo, inicia con la lesión, era un cocinero en un restaurante, enciende las estufas, acerca la extremidad porque llegó claudicando, llegó a trabajar, pensó que lo toleraba. Fue una situación catastrófica, no tenemos sus imágenes en esta serie, pero fue una diseminación muy rápida. A la 1 de la tarde el paciente tenía una afectación desde el tobillo hasta la ingle. Entonces, se basa en eso, Dapsone, esteroide, antibiótico e inmunoglobulina. Y si tenemos el antiveneno, entonces el antiveneno, el analgésico, antibiótico, y se puede considerar el uso del esteroide porque el antiveneno no es antiinflamatorio. Entonces uno puede decidir por metilprednisolona. En los casos graves, pulsos de metilprednisolona. Gracias, doctora. Sí. ¿Sí? La araña esta es bastante común. Muy común. ¿Por qué no tenemos más casos? ¿Hay evolución que no requiere nada de esto? Se dice que en un radio de unos 10 metros cuadrados, ¿verdad?, está presente una araña violinista. ¿Por qué se resguarda? Porque no es agresiva, porque efectivamente los casos se dan por un mero contacto accidental. En el momento actual nosotros vemos más casos porque se piensa más en el diagnóstico. Se ha hecho una difusión más importante, los medios de comunicación han difundido y durante todo el día y toda la noche se reciben pacientes que acuden pensando que están lesionados por una araña violinista y las interconsultas llegan igual todo el día y toda la noche. Sí hay un mayor número de casos, sí tenemos una situación preocupante en el sentido de que no se cuenta con todos los recursos en el sector salud. Pero entonces, ¿todos los picados van a evolucionar así?
Cada paciente, Mordidos. Porque cada no son paciente tiene Mordidos. una evolución distinta, incluso en las formas locales. Hay lesiones tan pequeñas como una moneda de 10 pesos en relación a su diámetro, hace una necrosis y ahí se limita. Y hay pacientes en los que se extiende. Siendo local, sin ninguna afectación de órganos y sistemas, puede tener toda una extremidad afectada. Puede haber una lesión muy pequeña, local, y tener un complejo sistémico muy intenso. Muy bien. Ya, Fer. No, está bien, Sí. está bien. Sí, a mí me da más pena porque ya me prolongó. Teléfonos donde la podamos consultar y que nos ayude. Claro. Mi teléfono es el 55. Sí. Lo vamos a poner en una diapositiva. Pues sí, la verdad no traía yo ese dato. 55 es celular. 044 55 39 39 73 81. ¿Sí? 55 39 39 73 81. En el Hospital de la Raza, el teléfono del conmutador es el 5 7 24 59 00 y la extensión es la 23 364. El celular está abierto las 24 horas. El conmutador es 5 7 24 59 00 y la extensión es 23 364. Mi nombre es María del Carmen Sánchez Villegas, para servirles. ¿Sí? Sí, así es. En la Raza. Normalmente, cuando nosotros recibimos la interconsulta, debemos recibir una imagen. Esto es crucial. Miren, me pasó la última vez, tiene 3 semanas, donde un colega me dice que tiene un diagnóstico ya establecido, que el paciente está muy grave, que requiere del antiveneno. Le di el tratamiento de soporte, antiveneno no tengo. Le dije, pero necesito ver la lesión. No, doctora, se la mando en breve. Además, el paciente tiene un loxocelismo, tiene una placa libedoide. Dije, bueno, ok, pues no lo pongo en duda. Nunca vi las imágenes. El caso fue subiendo, fue escalando, ¿verdad? En cuestiones de autoridad sanitaria, hasta que llegó al secretario de Salud del Distrito Federal o de la Ciudad de México, solicitando el apoyo del antiveneno. Estuvo en la televisión, en el radio y en las redes sociales. Después recibí la imagen y era un prurigo por insecto, que en verdad condicionó una psicosis para las personas que estuvieron alrededor de esto, porque daban por hecho que el paciente iba a fallecer, y era un paciente pediátrico pequeño. Entonces, si hubiéramos visto las lesiones, categóricamente le hubiéramos dicho, no hay problema, vamos a tratarlo de esta manera, esta es la recomendación, y ahí hubiera parado el asunto, ¿no? Pero bueno, yo les doy las gracias por su atención. Hola, Doctora, muchísimas gracias. un aplauso fuerte. ¿Le podríamos pedir a la doctora que si podríamos difundir esta plática? Sí, ¿podríamos? doctora, Para sí. firmar, sí. Hay muchas imágenes que no me corresponden, ¿verdad? Hay trabajos que yo Sí. he hecho con el doctor Alagón. Sí. Pero les damos su crédito. Porque Exactamente. Ángeles tiene una difusión, Sí, un ya me sistema que explicaron. ayuda O muchísimo. sea, sí, el y chiste sí es va de a que la servir. plática no vaya hasta las redes sociales, ¿verdad? Son Bueno, imágenes como muy privadas y Sí. de trabajos que se han hecho con Sí. Alejandro Alagón y con Magdalena de las Salinas, con Sí. Daniel Rodríguez, ¿no? Quizás Así nada es. más nuestro sistema de Así es. comunicación de los médicos, Así es. tu Muchas constancia y pues un regalo de la sociedad para que te la pases muy bien. Muchas gracias a ustedes por su tiempo y amabilidad. En esencia no hay antiveneno, pero sí se puede conseguir en México. Pues, Sí, están porque haciendo yo me he enterado que solicitudes. sí. Están haciendo solicitudes a laboratorios que lo producen por apoyo, ¿no? Casi siempre es por una recomendación de una instancia sanitaria,
por una presión política bastante fuerte. Pero esos son los resultados que ustedes van a obtener. No esperen nunca que el antiveneno desaparezca las lesiones de la noche a la mañana. Es parte del tratamiento de soporte. ¿Sí?